Hola. Hola. Bien, pues hoy como ya os fuimos adelantando tanto en el programa anterior de Twitch como en Twitter y demás, hoy vamos a hablar de viajes, ¿vale? El programa, que tendrá también cierta periodicidad, nuestra idea es hablar de aquellos lugares que inspiraron a Tolkien, pero a la vez tanto ver cómo inspiró en su obra como conocer un poco del lugar, si se viaja, si no se viaja, qué ofrece ahora, qué no ofrece, etcétera. ¿Vale? Como veis abajo, le hemos puesto la maleta de Tolkien, así ahora hace 2 minutos, ¿vale? Entonces, nuestra idea era, porque le habíamos dado vueltas y no llegábamos a ninguna conclusión, es que si se os ocurre algún nombre, pues nos los podéis dejar por aquí en comentarios, nosotros luego los vamos a ir recogiendo y haremos una encuesta en Twitter y bueno, ya decidiremos, ¿vale? También os voy a comentar que nuestra inspiración para esta sección pues es un libro que tenemos los dos que nos gusta bastante, que es Los mundos de J.R.R. Tolkien de John Garth. ¿Vale? Ahora por los comentarios os va a pasar mi compañero moderador la píldora bibliográfica de Regreso a Hobbiton cuando comentaron el libro, ¿vale? Para que ellos dicen dónde se puede encontrar, cuánto cuesta, qué contiene y demás, ¿vale? Como es el primer programa y tampoco sabíamos muy bien, pues eso, cómo evolucionar, nosotros nos decantamos por Sudáfrica porque creemos que pues, nos va a dar un programa un poquito más breve, más conciso, que cuando nos metamos, por ejemplo, en Oxford, que aquello puede ser, imaginaos, ¿vale? Y entonces, pues... Una cosita. Sí. ¿Y si nos presentamos? Sí, yo es que ya como ya estoy, la verdad es que como ya es la tercera, cuarta vez que vengo aquí A a ver, que Twitter, me pasa yo que ya el estoy día como en también mi te lo casa, digo. ¿vale? Vete, vete, Segundo directo esta semana, el tercero en 7 días. claro, yo ya digo, esto es lo normal, porque o estoy aquí o estoy detrás de las cámaras, pero sí tienes toda la razón. Vete presentando mientras voy dejando el vínculo, ¿vale? Vale, bueno, pues sobre todo lo digo porque a veces la gente en YouTube ve los vídeos sueltos y demás porque le Sí, interesa claro, ver sí, sí, esas cosas. sí. Bueno, pues eres J. Glaernir del Esmía, el de Bolsón Cerrado. Yo soy Ale de Arfeiniel, del Esmía de Númenor, y las dos formamos parte de la Sociedad Tolkien Española. Os voy a dejar aquí abajo el link de nuestra asociación por si alguien no la conoce y demás. Nos dedicamos sobre todo al estudio de la obra de Tolkien y a su difusión. Como de hecho en Twitch unamos las dos cosas. También comentaros un poco que nuestra idea en estos vídeos que estamos realizando en YouTube es que sea todo bastante ameno, vamos a leer vuestros comentarios, que todo sea como un poco, que también tener vuestro feed, no algo, una charla súper seria, pero eso no quiere decir que lo que vayamos a contar sea, no esté estudiado, ni nos hayamos informado, ni nada, sino que simplemente queremos retransmitirlo de una manera diferente. Es decir, que a veces soltaremos chorradas. Sí, eso sí. Y esto me viene para indicaros que las opiniones aquí vertidas son personales, o sea, son de la Ernie y mías, ya está. La sociedad Tolkien no tiene ideas porque es una asociación con mucha gente dentro. Y creo que eso era todo lo que... Sí, entonces yo aprovecho para hacer publicidad de los otros programas que tenemos. Tenemos desde los de cultura pop de Tolkien, que esos son más marrachos, a los del Secreter de Tolkien, que son un poquito pues más sesudos, más tal. Y los viajes pues están un poquito entre medias. Entonces sí, nosotros tenemos preparados pues una información que os vamos a dar, fotos y demás, pero nos podéis interrumpir en cualquier momento, de hacer cualquier comentario y lo que sea, porque para eso estamos en Twitch y no estamos en la universidad. ¿Vale? Pues que estuviéramos nosotras. Sí. Vamos a empezar, ¿vale? Yo tengo aquí preparada, a ver, que esta es la primera vez que lo voy a probar, ¿vale? Vale, sí, yo lo primero que os voy a dar es lo que os digo, una vista general a los países, lugares, ciudades que vayamos a ir visitando a día de hoy, ¿vale? Efectivamente empezamos por Sudáfrica, pues porque es el principio, es donde nació Tolkien, ¿vale? Como veis, está en la zona austral de África y esta es su bandera actual. No es la bandera del país cuando nació Tolkien, ¿vale? Y por curiosidad os cuento que el rojo simboliza la sangre, el azul el cielo, el verde la riqueza natural de Sudáfrica, el amarillo la riqueza de minerales
y otros productos, y el negro y el blanco se supone que simboliza la confraternización de la raza blanca con la raza negra. ¿Vale? Yo os voy a dar unos datos que vamos a ir deprisa porque tampoco tal. Es curioso, ¿vale?, que Sudáfrica tiene 3 capitales, ¿vale? En Pretoria, que es donde está la capital administrativa y ejecutiva, ahí también encontraríamos, si nos hiciera falta, es donde está la Embajada de España. Ciudad del Cabo, que es donde está el poder legislativo, y Bloemfontein, que es donde nació Tolkien, que es la capital judicial. Pero cabe destacar que Johannesburgo, que es la ciudad más poblada de Sudáfrica, se la considera la capital, digamos, industrial. Pero digamos que como título de capital son estas tres ciudades. Y aquí veis que la extensión de Sudáfrica, que se supone que tiene una población de 60 millones de habitantes y que está compuesta por estas 9 provincias. El huequito ese que veis ahí plantado es una república que se llama Lesoto. ¿Vale? Seguimos un poquito con datos. Los veis, idiomas oficiales, ¿vale? Son estos 9. El inglés, el africano, pero a su vez reconoce como idiomas no oficiales como tales, pero sí propios del país, otros 4 o 5, ¿vale? Y como curiosidad os diré que el inglés es el 6º más hablado, aunque aquí nos lo ponga el primero, ¿vale? Y la moneda es el rand, y que también se puede usar en Namibia, en el país este que os he comentado, que está ahí en medio, y en Suazilandia. No, el país que está en medio es Lesoto, no Namibia. No, Lesoto. Vale. ¿Vale? Luego os cuento qué nos ofrece hoy en día Sudáfrica, es decir, ¿por qué querríamos viajar a Sudáfrica? Sudáfrica, si buscáis en la página web de turismo, ¿vale? Sobre todo os va a ofrecer 2 cosas, que es naturaleza. Uno de sus grandes atractivos son que podemos ver los 5 grandes de África, que son, os voy a decir el nombre exactamente del primero, que es el búfalo cafre, ¿vale? El búfalo cafre, el león, el elefante, el leopardo y el rinoceronte negro, ¿vale? Y luego, además de naturaleza, nos da todo tipo de actividades acuáticas por las preciosas playas que tiene. La verdad es que es una pasada, que yo creo que debe merecer bastante la pena. Luego, datos prácticos. Pues fijaos, se puede ir con el pasaporte, no se necesita visado, los turistas españoles, si vas por 90 días, lo típico de un turista. Y sí, el visado el pasaporte debe tener 2 páginas en blanco y al menos que 30 días antes de la caducidad, ¿vale? Y luego, vacunas. Solo haría falta la de fiebre amarilla si provenimos de un país afectado por esta enfermedad. Estos datos los suelo sacar, y tanto la información también de la extensión de las provincias y tal, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Que tiene un apartado muy interesante de recomendaciones para viajes. Sobre todo para mí lo que es más útil es el tema de visados y de documentación y de qué te pueden pedir. Y ahora esto. He estado mirando también por curiosidad vuelos, ¿vale? Obviamente desde España directo no hay, ¿vale? Pero las más compañías, Air France, KLM he visto, Qatar Airlines, todas tienen viajes y no es ida y vuelta, será unos 800 euros con una escala, según la compañía, pues en un sitio u otro, ¿vale? Y yo creo que con esto veis lo que es Sudáfrica hoy en día. Ahora ya nos vamos a meter con un poquito pues, de la historia. Bueno, la historia me voy a encargar yo. Tengo malas noticias para todas vosotras, soy historiadora. Entonces voy a intentar no andarme por las ramas y contar las cosas más importantes y más relevantes de Sudáfrica, ¿vale? Lo voy a intentar. Voy a ello. Bueno, por desgracia, como prácticamente cualquier país africano, especialmente más al sur del Sáhara, sabemos muy poca historia sobre el país. Sabemos que entonces voy a empezar a contaros sobre todo a partir de la Edad Moderna y finales de la Edad Media, que es cuando empieza a ponerse un poco en el mapa, ¿vale? Sobre todo porque no por faltar ni nada a la historia previa,
sino porque me sirve a mí para enlazar con la historia de Tolkien, ¿vale? Porque esto al final no es una clase de historia. Solamente comentaros que como prácticamente todo el sur de África, esta primera región, los primeros en llegar a esta región fueron los portugueses, que estaban buscando esta ruta que rodeara toda África para poder llegar a India y a Asia de una manera más fácil, que al final es lo mismo que estaba intentando hacer Castilla, por otro lado, que fue así como descubrió América. Bueno, demás. En 1487 Bartolomé Díaz consigue dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y en 1498 Vasco de Gama también llega por esta zona y se adentra más al oriente. Sin embargo, aunque durante estos 2 primeros siglos sí que sigue siendo una colonia portuguesa, en 1647 una nave holandesa naufraga en la bahía de Ciudad del Cabo. ¿Esto cuál es lo que supone? Que dicen, uy, cuántas cosas hay que ver aquí. Y como además estaba tan lejos de Portugal, la verdad es que tenía muy poca protección. Entonces deciden establecer un fuerte, que luego posteriormente se lo va a quedar la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que seguro que habéis visto en mogollón de películas, porque es una de los pilares y una de las fortalezas o fuertes políticos y económicos más importantes durante toda la Edad Moderna. ¿Por qué? Pues porque cubría toda la ruta de las especies. Entonces al final, y de todas las especies. Entonces al final les venía muy bien y empezaron a construir diferentes fuertes, diferentes puertos, y en torno a esos fuertes y puertos se iban construyendo pequeños pueblitos. Sin embargo, no tenían ningún tipo de intención de quedarse con todo el terreno, ¿vale? Solamente tenían puntos estratégicos que les venía muy bien para hacer todas esas paradas cuando estaban yendo de ruta hacia el oriente. Durante todo este periodo estuvieron obligados a comerciar con diferentes pueblos, entre los cuales destacan los khoikhois, que seguro que no se pronuncia así, lo siento muchísimo, que eran uno de los más importantes. Lo que hacían era comerciar con ellos, pero la verdad es que la agricultura que tenían en este periodo los nativos sudafricanos no eran demasiado buena. Así que los neerlandeses empezaron a traer cada vez más gente para que fuesen agricultores y empezó a tener un mayor mercado. Y también esto supone que la población neerlandesa empezó a ser cada vez más alta. Cuanta más gente hay, más ciudad se convierte en los terrenos. Entonces es cuando empieza la Iglesia reformista a hacerse, la calvinista, pues viene a ser lo mismo, quería decir la reformista calvinista, empieza a ser bastante preponderante en este territorio. Además, Sudáfrica se convierte en un sitio al que pueden ir todas aquellas personas de Europa que están huyendo por su religión, como pueden ser los hugonotes franceses, calvinistas, protestantes en algún momento y demás. O sea, viene a ser como Estados Unidos, pero en el sur de África. Ya en el siglo XVIII el poder de Holanda empieza a disminuir, como bien sabéis, mientras que el británico empieza a ser cada vez más importante. Y es en este momento cuando toda la parte de Sudáfrica, especialmente en torno a Ciudad del Cabo, empieza a ser tomada por los británicos. Hay pequeñas guerras, especialmente en el contexto de las guerras napoleónicas, pero finalmente los británicos se quedan con todo este territorio. Entonces, para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que vivía en este momento en torno a Ciudad del Cabo, que parece que es el germen de la Sudáfrica actual, en aquella época la colonia contaba con 25.000 esclavos, 20.000 colonos blancos, 15.000 khoisan y 1.000 esclavos liberados. O sea que la verdad es que era poquísima gente, pero a mí me llama mucho la atención que había prácticamente más esclavos que colonos. O sea, era una cosa bastante horrible. Y además, eso que provocaba, principalmente los esclavos eran negros. Entonces, la discriminación racial ya en este periodo estaba muy latente. Esto quiero hacer hincapié porque al final es la base de todos los problemas que ha tenido Sudáfrica durante todo el siglo XX y todavía parte del XXI, y sobre todo porque volveremos a ello con Tolkien. Y ya pues existe diferentes problemas entre los británicos y el resto de los pueblos que existían ahí. Se repite bastante el patrón estadounidense en el cual se dedican a matar a un montón por desgracia, de nativos, y hay guerras durante todo el siglo XIX.
Sin embargo, empieza a ser cada vez un emplazamiento cada vez más importante y cada vez más rico, porque por los esclavos, aunque en 1833 se abole la esclavitud, sí que seguía habiendo muchísimos campos de agricultura que seguían un patrón bastante esclavista, aunque en teoría ya no podía seguir habiendo esclavos, las ciudades empezaron a desarrollar y entonces es aquí cuando entendemos por qué Arthur Tolkien, que es el padre de Tolkien, decide irse a Sudáfrica. Entonces espero que os haya servido ahí un poco como contexto. Se me olvida comentaros que en 1886 se descubren los primeros yacimientos de oro que aceleran todo el proceso de federación y demás, y ya en 1890 en Johannesburgo había 100.000 personas. O sea que en los últimos 25 años del siglo XIX es cuando Sudáfrica ya empieza a descontar como uno de los países más importantes de toda África. Ya. Es muy interesante y yo creo que es una cosa que me llamó la atención cuando visité la página web de turismo de Sudáfrica, que eché un poco en falta. Sí que es verdad que es historia, no te voy a decir yo polémica, pero bueno, deberían potenciarla más. Te quiero decir, yo me metí en la página web y básicamente vi playas y animales y mucha playa y hacer submarinismo y mucho tal. Y creo que tiene una historia muy interesante que debería potenciarla un poco más. A mí me llama la atención, perdona, que lo que tú estás comentando de la historia y de que no tienen presente prácticamente nada de historia, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el Reino Unido. O sea, yo he tenido la suerte de poder vivir un año fuera y el lugar donde decidí hacer mi curso de Erasmus es en Edimburgo. Y allí, una vez estaba de turismo, ¿no?, que nos llevaba a la universidad y demás, y estuve en torno a Fife, que es como justo al norte de Edimburgo. Y no me acuerdo ahora del pueblo, pero era un pueblo, bueno, para Escocia sería una ciudad pequeña, para mí era como un pueblo, porque las ciudades en Escocia, excepto Glasgow, son enanas, y tenía un museo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fue a visitar el museo, que tenía como un barco dentro, era como un barco, como cosas pesqueras, que tenían un montón de máscaras zulú. No he comentado que los zulú son uno de los pueblos más importantes que había en Sudáfrica, que de hecho tú sí que has puesto el idioma cuando has puesto los idiomas oficiales. Sí. Y hay un montón de máscaras expuestas ahí sin contexto, en el cual te explicaban, sí, hubo ciertas guerras entre los británicos y los zulú. O sea, me parece que cuentan un poco más la historia de Sudáfrica los británicos que los propios sudafricanos. Sí, totalmente. Luego os voy a enseñar que hay algún que otro museo de historia, pero digamos, pero eso es una vez que tú estás allí y que tú te has interesado, o sea, como aliciente de yo me voy a Sudáfrica porque ha pasado la historia que ha tenido y quiero aprender sobre ello, no lo ven como herramienta de marketing. Y creo que en un país como Sudáfrica podría serlo porque así ha tenido la historia que ha tenido conflictiva. De hecho, una cosa que se me ha olvidado comentaros antes, también muy interesante de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, es que nos indica de cada país, ciudad, sobre todo ciudades, las capitales, cuáles son las más peligrosas, ¿vale? Por ejemplo, en Sudáfrica te dice lo que os he dicho, que los sitios de las playas, las reservas de naturaleza no son peligrosas porque están muy preparadas para el turista, pero bueno, que hay zonas que son un poco más conflictivas y zonas un poco pues que no te recomiendan pasear de noche y demás. Y eso lo pone el ministerio en todos los países y creo que es también unas cosas interesantes. Y bueno, y ahora ya que hemos hablado un poco de la historia de Sudáfrica, pues vamos a hablar un poco de la historia de Tolkien en Sudáfrica. Y efectivamente, su padre Arthur viaja a Sudáfrica para ganarse la vida. Entonces consigue un puesto en el Banco de África de Ciudad del Cabo y él va prosperando y le dan, exactamente no sé cuál es el cargo, si no sé si es gerente o demás, del Banco de África en Bloemfontein. Y con ese motivo ya Mabel decide irse allí. Entonces vamos a iros contando un poco junto a unas fotografías. Esta es un poco una fotografía familiar, esto es después, ¿vale?
pero bueno, para ilustrar mi diapositiva me había gustado. ¿Vale? Esto que veis aquí es, no sé la fecha de la foto, ¿vale? Pero es la sucursal del Banco de África en Bloemfontein. ¿Vale? Entonces, voy a confirmaros los años porque no quiero yo meterlos la pata. En 1890, ¿vale? Y le proporcionan una casa allí y le aumentan los ingresos. Y por eso decide Mabel irse para Sudáfrica, ¿vale? En 1891. Pero antes, os voy a enseñar, aquí es donde se casaron. Bueno, más o menos. Esta es la Catedral Anglicana de Ciudad del Cabo, la Catedral de San Jorge Mártir, ¿vale? Se casaron ahí el 16 de abril de 1891, pero no es esta catedral. Es ahí, pero no era así. Es decir, esta catedral se empezó a construir en 1901 sobre la anterior, que fue donde tuvo lugar la boda de los padres de Tolkien. Y que era así, que encontré este cuadro para que os hicierais una idea de cómo era la catedral en aquel momento. ¿Vale? Pues después de casarse, de la luna de miel, ya se van a Bloemfontein, que por aquella época era, no me quiero meter la pata, pero creo que sí era un país independiente, era la capital del Estado Libre de Orange. No sé Sí, si o sea, es no es un país independiente. O sea, forma parte, o sea, el problema es que el Reino Unido no tiene, tenía como diferentes tipos de colonias, ¿vale? Pero la mayor parte de sus colonias tenían como un gobierno independiente, Sí, pero al mismo tiempo también todo dependía del Estado principal. sí, pero claro, yo me quiero referir a que era independiente de Formosa del Cabo, Sí, eran es diferentes el Estado colonias, Libre de Orange. Sí, efectivamente, sí. ¿vale? Y entonces allí, a ver, la siguiente foto que estuvo preparada. Esta es una imagen de 1900 de cómo era Bloemfontein, para que os hagáis una idea de la arquitectura, de la amplitud que tenía y que sigue teniendo, porque ahora la vamos a ver cómo es en la actualidad, ¿vale? Pues allí empiezan su vida de casados. Me gustaría rectificar una cosa de Mabel, y es que tenía solo 21 añitos. Sí. O sea, ella se cruza a todo el mundo para reunirse con él antes de casarse, y tenía solamente 21 añitos. O sea, eran bastante jóvenes. Es verdad que él era mayor que ella, pero eran muy jovencitos. 3 semanas de viaje, tardó. Y esta es la catedral anglicana en la que Mabel y Arthur bautizaron a sus hijos, ¿vale? Esta sí que es tal cual y esta sí que se puede visitar. Es la catedral de San Andrés y Lo tengo apuntado en algún lado, os lo digo. Y entonces, pues, ya os digo, ¿ves? Este es el interior y esta es la pila bautismal. ¿Vale? Entonces, pues allí pasaron, ya sabéis, pasaron una serie de años, ¿vale? Ahora quiero yo... esto es muy breve, ahora vamos a entender, es un poco a colación de las fotos que tengo, ¿vale? Luego Mabel se vuelve a Inglaterra, pero ya sabemos que Arthur cae enfermo. Siempre había estado flojito de salud, pero finalmente de esta vez no sobrevive, fallece, y a Mabel se quedan sus hijos en Inglaterra, que eso será un capítulo que ya veremos más adelante, ¿vale? Y una de las cosas que ahora tú comentarás la carta es que el padre de Tolkien está enterrado en Bloemfontein, ¿vale? Entonces él en una carta menciona que estaba preocupado por el estado de la tumba de su padre. En efecto, estaba perdida, abandonada, como en general todos los cementerios de aquella zona, pero en los años 90, 94 se hizo un esfuerzo por recuperarla, por darle un poco de dignidad, ¿vale? Y aquí os voy a enseñar, ¿vale? Que en el 94, Priscilla Tolkien, esto es el 96, perdón, la foto de Priscilla Tolkien viajó a Sudáfrica y aquí está, creo que es una prima, en la tumba de su abuelo, que según tengo entendido, todas las tumbas de la zona pues no están conservadas como
como se merece. Y os he buscado una fotito un poquito más grande, que no sé si se verá, pero bueno, para que veáis la tumba del padre de Tolkien. Digamos, estos son los sitios físicos que todavía existen, ¿vale? Que podemos vincular con Tolkien, ¿vale? Porque si nosotros vamos a Bloemfontein, prácticamente no queda nada. No queda nada. Entonces, pues, esto es lo que os enseño en foto y ahora vamos a charlar, ¿vale? De cómo le marcó a él su vida. Sí. Añadiendo sobre la carta que comentabas, como cualquier persona que nos ponemos a estudiar la obra de Tolkien, las cartas siempre es un sitio que al que acudir siempre, ¿no? Y entonces hemos seleccionado varias, pero hay 3 en las cuales se hace referencia explícita a Bloemfontein, ¿vale? La primera con la que voy a hablar es precisamente la que está relacionada con este tema, que es la carta 63. No voy a leerla entera, pero sí que os voy a leer el párrafo relacionado con este tema. Es una carta que escribe en los años 40, cuando durante la Segunda Guerra Mundial Christopher está en el ejército y precisamente Christopher está en Sudáfrica. Dice: me hizo mucha gracia la anécdota de tu viaje a Johannesburgo, el Jueves Santo. Si llegas a Bloemfontein, me pregunto si la pequeña casa bancaria de piedra en la que nací, Bank of South Africa, se mantiene en pie todavía. Y me pregunto si la tumba de mi padre está allí aún. No he hecho nunca nada sobre ella, pero creo que mi madre hizo poner una cruz de piedra o la envió. Si no lo está, se habrá perdido ahora probablemente, a no ser que se mantengan registros. Eso es lo único que nos aparece reflejado. La pena es que, bueno, la casa fue derruida en los años 20 porque hubo unas enormes inundaciones y la casa, por desgracia, desapareció. Pero incluso en los años 40 Tolkien todavía no sabía que la casa en la que él se había criado pues ya no existía. Y no sé si en algún momento incluso llegó a saberlo. La verdad es que no lo sé. No, sí, claro, quieras que no, al final, ojos que no ven, te quiero decir, es que es demasiada distancia en los años en los que estamos hablando y es que si no tienes algún tipo de contacto, es muy difícil. Tienes esa inquietud, tienes esa cosa. Sobre todo yo entiendo totalmente lo de la tumba de tu padre, porque al final es que se quedó allí, ¿no? Entonces yo entiendo que se quedara con esa cosa, pero bueno, al final, ya os digo, mejor o peor conservada, se pudo darle cierta limpieza, darle una placa, como merece cualquier persona que esté enterrada. ¿Vale? Sí. Sí. Y luego sí que tenemos algún detalle más de la vida de Tolkien, de los 3 añitos en los que estuvo ahí. O sea, una de ellas que hemos encontrado es que los empleados de la familia, que eran negros, obviamente, le querían mucho. O sea, él era un renacuajo, o sea, era muy, muy, muy chiquitito. Pero parece que los sirvientes que tenían bastante apego a la familia y especialmente a él. De hecho, hemos encontrado que en una ocasión un sirviente que se llamaba Isaac decidió llevar a toda la familia Tolkien a mostrarle su casa y mostrar las diferentes actividades que hacían y demás. Que, claro, era un choque cultural bastante grande entre los británicos de finales del siglo XIX y todos estos pueblos nativos. O sea, tenían unas costumbres totalmente distintas. Y entonces parece que luego, incluso más adelante, a su hijo mayor le llamó Isaac Mr. Tolkien Victor. O sea que, de hecho, en la foto que has mostrado previamente se ve la familia y la persona que está detrás, que sería un trabajador suyo, es negro. Ahí está. De hecho, hay una persona ahí que no sé, pues era otra gente con la que trabajaban y demás. Y si quieres comentar tú la otra anécdota así más importante que tenemos. La de la tarántula. Sí. Sí, vale, yo creo que esta es una de las anécdotas de la infancia, bueno, de la vida de Tolkien más conocidas, yo creo, porque al final las arañas tienen mucha presencia en la vida de Tolkien.
desde pequeñito, pero luego él inconscientemente dice, las refleja en su obra. Es decir, él cuando tenía, pues yo creo que son 2 añitos, pues o 1 o 2 añitos, le picó una tarántula, ¿vale? Y él se asustó y salió corriendo. Detrás vino la chica con la que trabajaba con ellos y le chupó el veneno, ¿vale? Y lo curioso de esto es que él, cuando narraba esta historia, siempre dice que él a la araña no la recuerda, ¿vale? No tiene ningún tipo, no le creo ningún tipo de animadversión por esta criatura, ¿vale? Pero lo que él sí recuerda es que cuando él salió corriendo, ¿vale? Corría a través de hierbas y hierbas largas y hierbas altas, de la vegetación, de la naturaleza, que ya sabemos y que veremos en próximos programas, que es tan importante para Tolkien. De hecho, en su primer diccionario élfico, me vais a perdonar el acento, que el élfico lo tengo un poco oxidado, África es Salkinor, que significa tierra de hierba, y Andisalke, hierba larga, ¿vale? O sea, es para que veáis cómo a él le marca, y de hecho ahora vamos a volver a hablar de la vegetación y las plantas de Sudáfrica, cómo le marca a él casi más que el hecho de la araña. ¿Sería verdad, mentira, el hecho de que luego tenemos arañas, por no decir arañones, en su obra, que son personajes malvados y demás? ¿Sería algún trauma escondido tal? Él siempre dijo que no, pero bueno, ahí está. Susto te tiene que dar. Pues sí. O sea, porque claro, estás en tu casita jugando, de repente una tarántula te pica, claro, tú qué, claro, ¿qué hizo? Pues ala, salió corriendo. Y entonces, pues esta es la anécdota, sobre todo por su relación con ella la araña y con un Goliath. Claro que es dos del bestiario más míticas de Tolkien. Claro, ¿estarían emparentadas con esta tarántula? Pues puede que sí. Confirmamos, ¿no? Confirmo. Sí, yo creo que algo tiene que haber. Yo lo siento, pero cuando Erendi se ha puesto de por qué arañas, mi cabeza siempre dice, ¿por qué no podían ser mariposas? Lo siento, tenía que soltarlo. En plan, cuando Ron Weasley dice, ¿por qué son arañas? ¿Por qué no podrían ser mariposas? ¿Estaba copiando Rowling a Tolkien? Bueno, puede ser. En el último programa de Regreso a Hobbiton hablan de la relación de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Lo dejo ahí como publicidad de nuestros compañeros de Regreso a Hobbiton, o sea que puede ser una... También arañas, venga, bien de arañas en todas partes. Bueno, continuando con ya posibles influencias, ¿no? Ya que estamos en este tema de posibles influencias que podemos encontrar en la obra de Tolkien de todos estos años en Sudáfrica, pues una de ellas está lo que decía. Y otra de ellas que me ha parecido bastante relevante, y os voy a decir que directamente lo he sacado de aquí, del libro que hemos dicho antes de John Garth, que además quiero traer a colación porque las personas que estuvisteis viéndonos el otro día, hace justo 2 días, a Amprot y a mí, en el Secreter de Tolkien, justo hablamos de cuando Tolkien empieza a pensar en Earendel y en toda la historia relacionada, ¿no? Y entonces nos cuenta John Garth que, si no sabéis, bueno, que os repito que os escuchéis el programa de Regreso a Hobbiton relacionado con este libro, La píldora biográfica, dice John Garth, en las primeras notas argumentales, los vientos empujan a Earendel hacia el sur, donde encuentra maravillas, hombres árbol, moradores del sol, especias, montañas de fuego, un mar rojo. Tal vez fuera materia para el lejano futuro de Fangor y el Monte del Destino, pero también pudo haber sido una mirada retrospectiva a las islas volcánicas que Tolkien vio en su primera infancia cuando viajaban a Inglaterra. Entonces, me ha parecido bastante curioso que una de las primeras historias que escribe Tolkien, que es sobre Arendel, que escribe, reescribe y vuelve a escribir, justo esté posiblemente relacionada con todas esas islas que él vio. Os recuerdo que han sido 3 semanas de viaje que tuvo Mabel, pues más o menos esos serían de vuelta. Entonces, pues quizá podríamos encontrar aquí una inspiración en la geografía
de la Tierra Media. No nos olvidemos que Tolkien defendió en multitud de ocasiones la subcreación, es decir, que él no creaba porque el único creador era Dios, sino que lo que él hacía era subcrear. La subcreación al final se define, como bien dice Dimitra Fimi en uno de sus artículos, la subcreación puede tener diferentes partes de cómo hacerlo. Puedes simplemente coger el mundo actual y cambiarle 3 detalles y ya has subcreado un mundo, puedes inventarte nuevas lenguas, puedes utilizar una geografía diferente, pero lo que sí que vemos a lo largo de toda la obra de Tolkien es que si bien ha subcreado un mundo totalmente nuevo, tiene bastantes referencias con el mundo actual, que es por eso por lo que quizá nos sentamos tan identificadas con el Señor de los Anillos y podamos tenerlo como guía de consulta o un libro que siempre nos acompaña en varios momentos de nuestra vida y todos muy diferentes. Y entonces me ha parecido realmente curioso y lo más seguro es que probable, porque a lo mejor en ese momento él no estaba pensando precisamente en la isla que vio cuando tenía 3 años, porque la verdad es que él tenía 3 años, no puede tener demasiados recuerdos de este periodo, pero sí que puede tener impresiones que le pudieron servir a la hora de desarrollar sus propias ideas para este mundo. Sí, de hecho, John Gard nos comenta en el libro que Tolkien a lo largo de su vida leyó bastante sobre África, leyó, perdón, sobre libros de exploraciones de África y menciona un libro de aventuras escrito en 1886 que se llama así, en el que, de Henry Rider Haggard, en el que comenta que una de las ciudades que se describe en este libro pudo ser una inspiración para los Lorien, es decir, la cultura africana, la historia de África, la exploración de la naturaleza, que sabemos que era, que ya como he dicho antes, tan importante para él, siempre le acompañó, o sea, no se deslegó de África como podemos ver en su obra, aunque parezca leve, pero ahí está. Y también en las cartas, sobre todo las cartas que escribe a su hijo Christopher, que claro, yo creo que eso es lo que le despierta cuando tu hijo, o sea, tú solo son 3 añitos, ¿vale? Pero está ahí, tu padre falleció y está ahí, pero luego, años más tarde, el ciclo de la vida hace que tu hijo acabe en Sudáfrica y eso te tiene que remover. Eso es indudable. Y entonces, pues... De hecho, otra de las características de Tolkien es que su madre siempre está presente y estuvo presente durante toda su vida. Por desgracia, su madre murió cuando él también era muy, muy jovencito, como ya efectivamente veremos en otros programas. Pero sí que sabemos lo que opinaba Mabel de Bloemfontein. No le gustaba absolutamente nada. Nada. Y curiosamente, sé que soy una pesada, pero es que no ha sido adrede. Pero vuelvo a traer a colación el primer programa del secretario de Tolkien, lo dedicamos a ver cómo Tolkien trataba en sus cartas el racismo, si no había racismo, cómo lo veía, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones que vimos precisamente fue que le llamaba la atención los racistas que eran en Sudáfrica. O sea, que su propia madre le había recordaba los racistas que eran. Por eso lo he comentado antes, que ya a finales del siglo XIX había muchos problemas de división entre los negros y los blancos. Y para él consideraba que incluso un británico que llegase a Sudáfrica o cualquier persona de fuera le costaría muchísimo entender los problemas que había y le parecían incluso demasiado fuertes. O sea, nunca he estado en Sudáfrica, espero que ahora la cosa sea mejor, pero me imagino que sería una situación realmente complicada. Entonces creo que es esa dicotomía, esa diferencia, ¿no?, entre los negros y los blancos, John Gard también de hecho la menciona. La menciona como otra posible influencia dentro de la obra de Tolkien, que sería en torno a Sam Gamgee y la gente del Harad y demás. O sea, es algo que siempre le llamó mucho la atención, vamos. Sí, nos pregunta Erendis que si se sabe si Tolkien fue a ver la tumba de su padre.
Entendemos que no, porque ya te digo, estuvo perdida durante muchos años, es decir, hasta los años 90, como tuvo unas celebraciones a raíz alrededor de la vida de Tolkien, que es cuando se decide buscarla y darle este emplazamiento y la lápida que habéis visto. Esto, claro, esto estoy hablando del año 94. Tolkien había fallecido hace bastantes años. El proyecto fue en el 94 y ya Priscila fue a Sudáfrica en el 96. Sí, de hecho, sabemos, gracias a todas las cantidades de cartas y por suerte a todo lo que nos ha contado la familia, Christopher, Priscila, sabemos prácticamente todos los viajes que hizo Tolkien a lo largo de su vida y Sudáfrica no fue uno de ellos. Quizás estoy equivocada, pero a mí no me suena que fuera nunca a Sudáfrica. ¿Y qué más podemos, antes de enseñarles? ¿Quieres comentar una de las otras cartas? Sí, mira, voy a comentar, voy a leer las otras dos cartas porque están bastante relacionadas, de hecho van Sí. seguidas, y son se las escribe a su editor, ¿vale? Son la carta 163 y la carta 165. O sea que ya estamos avanzando ya bastante en el tiempo. Entonces dice, carta 163. Soy por sangre de las tierras medias del oeste y escogí como lengua el inglés medio de las tierras medias del oeste desde que le puse los ojos encima. Pero quizá un hecho de mi historia personal pueda explicar en parte por qué el aire noroccidental me atrae tanto a la vez como patria y como descubrimiento. Nací en realidad en Bloemfontein y, por tanto, esas impresiones profundamente implantadas que subyacen a los recuerdos todavía visualmente disponibles de la primera infancia son las de un cálido campo reseco. Mi primer recuerdo de Navidad está constituido por un sol enceguecedor, cortinas corridas y un eucalipto desmayado de calor. Luego, posteriormente, la carta 165 dice: de cualquier modo, nací en Bloemfontein, Orange River Free State, otro hecho falaz, aunque mis primeros recuerdos se centran en un sitio cálido. Pues en 1995 fui embarcado y de vuelta a casa, y he pasado la mayor parte de 60 años desde entonces en Birmingham y Oxford, salvo 5 o 6 años pasados en Leeds. El primer puesto que ocupé después de la guerra de 1914-1918 fue en la universidad de allí. He viajado muy poco, aunque conozco Gales y a menudo he estado en Escocia, nunca al norte del Tay, y conozco algo de Francia, Bélgica e Irlanda. He pasado bastante tiempo en Irlanda y soy desde el pasado julio doctor en literatura en la Universidad de Dublín, pero téngase en cuenta que puse el pie por primera vez en Eire en 1949 después de haber terminado El Señor de los Anillos. Y tanto el gaélico como el aire de Irlanda me son del todo ajenos, aunque este último no la lengua me resulta atractivo. No hay más referencias a Bloemfontein en toda su obra, en todas sus cartas, perdón. Pero a mí me llama la atención porque siempre, o sea, quiero destacar el hecho, claro, así que le tuvo que chocar porque estamos hablando de que el recuerdo que tiene es un cálido campo reseco, una Navidad con un sol enceguecedor, cortinas corridas y eucaliptus. Y pasamos de ahí a la campiña inglesa, que es todo lo contrario. Que sol, pues bueno, te lo puedes imaginar, de vez en cuando hace su aparición, ¿vale? Verde, todo verde. Y como Irlanda, que yo cuando estuve en Irlanda, es que es todo el pantone de verde, lo tenéis en Inglaterra y en Irlanda. Entonces, claro, ese choque es tan brutal, que es normal que a él le enamorara tantísimo la campiña inglesa y le sirviera de referencia como veremos más adelante. De todas formas, lo poco verde de Sudáfrica parece que también le influyó. Sí, claro, sí. Y a ver, y por lo visto hay bastante más. Claro, es que ¿sabes también qué pasa? Que yo, investigando sobre Sudáfrica, claro, porque tampoco había mucho, yo tenía, las referencias que tenía casi eran las de Tolkien, te quiero decir, ¿no? Y las de su biografía y de cómo a Mabel no le gusta, porque no le gusta el calor, no le gusta lo reseco que es, ¿no? Y entonces cuando empiezo a investigar, y una de las cosas que ahora vamos a ver que hice en Bloemfontein, que una de las cosas que es lo verde que está lleno de flores y está lleno de parques, y de hecho Bloemfontein la llaman la ciudad de las rosas, ¿vale? Y yo digo, pues es que esto Tolkien no llegó a disfrutarlo. Yo lo máximo que sé de Sudáfrica, no sé si veíais un programa de tartas,
que echaban antes en Divinity, pues uno era en esta zona. Y hacían tartas súper chulas y súper grandes. No sé si os acordáis. Sí, la verdad es que al final lo que decíamos antes de la historia, lo que es historia de África, historia tal, al final la tenemos todos como una cosa como muy vaga, que sabes que ha habido conflictos, como diría alguna Miss, que sabes de mi país, Rusia, pues que hay gente muy estupenda y que han pasado muchos conflictos políticos prácticamente como todo el planeta, y ahí te quedas. Entonces es verdad que yo me animé a hacer Sudáfrica por eso, porque tenemos mucha tela en este programa para hablar. Ya iremos viendo, pero sí. Y ahora yo os voy a enseñar, ¿vale? Por esto ya es a modo de curiosidad, Bloemfontein hoy en día. A ver, espera que me ha soltado de las... A ver. Un momentito, que lo está... Lo está procesando. Porque digo, a ver si... Claro, porque imaginaos, nosotros iríamos a Sudáfrica. Obviamente, yo iría a la playa, esas playas yo no me las pierdo. Yo iría a hacer alguna ruta que he visto, ¿vale? En uno de los mapas muy interesante y a ver animales. Pero claro, ¿cómo no vamos a ir a la ciudad a la que, ¿no? La que nació Tolkien. ¿Vale? Pues Bloemfontein en Sudáfrica. Esta composición me gustó y por eso la he puesto. Esto es una vista general de cómo es la ciudad. Si veis, os fijáis, si bien los edificios son más modernos, ¿vale? Obviamente, pero tiene un poco el aire del Bloemfontein de la época de Tolkien en el sentido que no hay edificios altos. No hay nada que destaque, ¿no? Es un poco así como extenso y edificios muy bajitos, ¿vale? Entonces esto como curiosidad os voy a contar según TripAdvisor, ¿vale? Lo que él, que bueno, esto siempre es interpretable, ¿vale? Lo que él considera las 5, a través de las votaciones de los usuarios de TripAdvisor, los sitios que más se visitan, más se ven, más interesantes, ¿vale? En el número 1 tenemos este museo, que este museo nos habla de una de las guerras que has comentado, la de ingleses con los Boer. ¿Vale? O sea que sí que vemos que se puede ir a aprender. ¿Vale? Luego esto es un jardín botánico del estado libre, pues lo que hemos dicho, naturaleza, bien de naturaleza. Esto, que es muy parecido a lo de antes, se llama Nation Hill, que es la colina militar, porque es un mirador, ¿vale? Tú puedes subir y puedes tener una visión muy amplia de la ciudad, ¿vale? Este es otro museo, el Museo Nacional, pero ya en quinto puesto nos aparece esto, que se llama el Loch Logan Waterford, y es que es un centro comercial. Y es la quinta atracción más visitada o más puntuada, vamos a llamarlo así mejor, más puntuada en TripAdvisor. Si veis el resto porque yo he ido hacia abajo a ver qué más había, prácticamente pues nos recomienda tiendas, bares y poco más. Es decir, realmente Bloemfontein a día de hoy como atractivo turístico tiene poco, más allá del punto mitómano que podamos tener porque allí nació Tolkien. Como edificio bonito, para destacar, no vamos a decir que todo es feo, os enseño el Parlamento. Este era el Parlamento en la época de Tolkien, ¿vale? Es el Parlamento del Estado Libre de... y ahora sigue utilizándose porque recuerdo que Bloemfontein es la capital, ¿es la jurídica? Judicial. Judicial de Sudáfrica, por lo tanto sigue teniendo uso. Y la estatua es de uno de los guerrilleros que consiguió un tratado de paz con los ingleses. ¿Vale? Y esto es lo que os enseño de Bloemfontein a día de hoy, que nos pasaríamos si fuéramos a ver. Vamos a comentar, de hecho, que yo estaba también buscando y resulta que Bloemfontein está como intentando hacer memoria histórica sobre Tolkien. O sea, está intentando también pues mostrar un poco la iglesia y entonces aparecen algunas plaquitas y cosas así.
Incluso hay una universidad en la ciudad y se estuvo planteando poner un busto. Creo que al final no se llegó a poner, pero el busto querían que estuviera en la puerta, o sea, que estuviera en un lugar bastante prominente para que la gente lo viera. O sea, que están intentando sacar un poco también de aprovechar el tirón que está teniendo el profesor durante estos últimos años, que lo cual me parece muy bien, pues para también Sí, como un nuevo atractivo de la ciudad. es que es lógico, porque al final cualquier información que buscas de la ciudad te acaba apareciendo. O sea, tú buscas simplemente From Fontaine en la Wikipedia, que es como lo básico, básico tal, y tienes 2 fotos y tienes Tolkien. Blogs de gente que ha ido a visitarla, la ciudad donde nació Tolkien. Entonces, claro, al final es es un aliciente turístico. Es así. Y luego, sobre todo lo verde, a mí me gustaría comentar lo de Ithilien. Sí. O sea, parece que en El Señor de los Anillos, cuando se habla de Ithilien y demás, parece que que los primeros textos que enviaba a Christopher los describía de una manera bastante curiosa, sobre todo porque era un lugar lleno de pinos, de cedros, cipreses, o sea, árboles bastante interesantes. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando justamente esos son los árboles que plantó Arthur Tolkien en el jardín de la casa en la que ellos vivían? O sea, Sí, que también le tuvo presente durante todo este tiempo. sí. Y en próximos programas lo iremos viendo el vínculo que es una de las cosas que a mí más me fascinan del vínculo de Tolkien con la naturaleza y que reconozco que a mí personalmente me da envidia. A mí me da envidia, lo reconozco. Eso, cómo te marcan las plantas, los bosques, salir a disfrutar de la naturaleza, a mí me da envidia. Es una cosa que deberíamos practicar más. De hecho, por eso en la Sociedad Tolkien tenemos una comisión. De hecho, el presidente estaba por aquí, que le he visto, no sé si se habrá ido ya, pero Eor el joven estaba por aquí. Si sigue por aquí, que haga acto de presencia. No lo he visto por ahí. Eso, nos vamos a Sudáfrica. Que preparen un viaje a Sudáfrica a conocer la naturaleza de aquel país. Pues yo creo que en principio esto es todo lo que queríamos. Uf, como así, sí, sí. Pues, y no te digo yo un Goliath. O sea, aquello sería, imaginaos, y con sus primas una detrás de otra. ¡Qué Sí, sí. horror! Parece una película de terror de estas. A mí, yo creo que me da hasta más repelús una procesionaria que una tarántula, ¿eh? A mí también, ¿eh? Si O lo, sea, yo las si lo pienso bien, Yo las arañas las llevo ok, pero las procesionarias me muero. Hasta aquí hemos llegado. Vale. Nos veremos pronto. No sabemos todavía de qué vamos a hablar, pero me imagino que va a ser algo más fresquito y más verde. Sí, nuestro programa tiene una periodicidad que es el tercer miércoles del mes. Que este Y, año es el 16, pero... y aprovecho para recordaros una cosa que hemos comentado al principio del programa, pero por si no nos habéis visto, pues nosotros lo repetimos. Lo de maleta de Tolkien, veis que tiene una interrogación, es porque todavía no es seguro. Le hemos dado vueltas, no se nos ocurría nada, más que nada porque John Garth ya nos ha robado el título mejor que son los mundos de J.R.R. Tolkien, ya nos lo ha robado. Y entonces tenemos que buscar otro nombre. Entonces, por Twitter, porque ya nos vamos, o en los comentarios, si alguien nos está viendo en YouTube, cuando lo colguemos, en los comentarios, si os ocurre algún nombre, pues nos los dejáis, nosotros estamos pendientes, luego haremos una encuesta en Twitter y estas cosas propias de influencers del siglo XXI y lo decidiremos. E igual con el tema, ¿eh? O sea, nosotros tenemos ideas y yo hay sitios, por ejemplo, tú estudiaste en Edimburgo, yo hice el máster en Leeds, que ya hemos visto que fue el primer trabajo del profesor después de la guerra, entonces es un sitio que yo tengo especial interés y cariño en que le dediquemos un programa, pero nos tenemos que organizar y si se os ocurre queréis algo en especial, nos lo decís porque esto es lo que tiene Twitch, esto lo queremos hacer entre todos.
¿vale? Sí. Y antes justo de cerrar, comentaros que el próximo viernes, o sea, dentro de 2 días, el día 18, también tenemos una nueva cita aquí, que será con el cineclub que lleva la biblioteca y Mónica Finduriel, que sabéis que van poniendo diferentes cortos y se van comentando y demás. Quiero que recordar que es el viernes a las 9:30, si no me falla, 9:30, lo pondremos en nuestras redes, o sea que no os preocupéis que os vais a enterar. Y va a ser muy divertido porque van a coger cortos que ha hecho la propia asociación. O sea que se vienen cosas divertidas. Y eso Sí, es todo. sí, aquí estaremos para verlo. Muchas Pues gracias nada, por escucharnos, sea por YouTube o por Twitch, y un beso muy grande. Bye. adiós.